El arrendamiento, por ejemplo, es uno de esos tipos de operaciones que son muy recurrentes en México y que, sin embargo, muchos contribuyentes no están al tanto de esta obligación. Entonces, si bien el estudio de precios de transferencia primordialmente es una herramienta de cumplimiento, también puede ser una herramienta de planeación tanto a nivel fiscal como a nivel financiero. Paso número 1, la información financiera no miente. O sea, la información financiera siempre te va a dar los dolores siempre va a arrojar los dolores que tiene una empresa o las cosas positivas que también tiene, ¿no? Como... Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho. Este es su podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de la firma Esancia Business Group, platicaremos sobre temas de índole jurídico y fiscal. El día de hoy grabamos nuestro capítulo número 30 y platicaremos sobre precios de transferencia. Para eso nos acompaña nuestro amigo Eduardo Escobar, a quien le pido que por favor se presente y nos platique cuál ha sido su currículum en los últimos años en temas de precios de transferencia. Lalo, bienvenido. Muchas gracias, es un honor y un gusto estar aquí contigo. Gracias, Lalo. Bueno, yo inicié en el tema de precios de transferencia hace aproximadamente 22 años. Empecé trabajando para lo que llaman las famosas Big Four y posteriormente, hace ya aproximadamente 15 años, fundé una firma. Soy socio director de Escobareto y Asociación de Negocios SC. Estamos en San Pedro Garza García, Nuevo León, y bueno, nos dedicamos tanto al tema de precios de transferencia como también al tema de evaluación de propiedad intangible, es decir, marcas, patentes, know-how, y básicamente pues esa es la experiencia que tenemos en esta materia. O sea, ya son más de 15 años dedicándote al ramo de precios de transferencia, ¿no? Sí, ya más de 15 años. Primero, como mencioné anteriormente, trabajando para otras firmas y después en mi propia práctica. Muy bien. Para los que no sepan qué son los estudios de precios de transferencia o qué son los precios de transferencia, lo voy a explicar de una manera muy fácil. Cuando tienen que existir dos partes, dos empresas o dos personas, dos entes, que tengan alguna transacción mercantil y que sean conocidas como partes relacionadas. Partes relacionadas, hablamos que pueden ser familia, que tienen, que más adelante Lalo nos platicará un poco de lo que son las partes relacionadas, pero básicamente pueden ser empresas o entidades, pues ya sea hermanas o que tengan que ver en el tema de administración, y que estas transacciones, está permitido, por supuesto, que empresas de un mismo grupo transaccionen entre ellas. Sin embargo, para evitar que se erosione la base gravable de las utilidades de una o de otra empresa, para eso existen los estudios de precios de transferencia. Es decir, si yo presto un servicio profesional independiente a un desconocido en la calle y le cobro, 10,000 pesos por una consulta, se supone que el estudio de precios de transferencia me diría que esos mismos 10,000 pesos que le cobro a un extraño se lo debo de cobrar a una empresa que forma parte del grupo o sobre la que yo tengo influencia administrativa. A grandes rasgos y de manera bastante burda, esos son los precios de transferencia. Sin embargo, obviamente todo esto lleva algo mucho más de fondo, ¿no? A Lalo yo tengo el gusto de conocerlo desde el 2011, 2012, sí. Nos conocemos, nos ha apoyado en la firma continuamente con estudios de precios con muchos de nuestros clientes, con varios de nuestros clientes, que hasta la fecha pues los siguen siendo, ¿no? Los hemos conservado debido a también en gran medida por el gran trabajo que ha hecho Eduardo y pues bueno, por su trayectoria y por todo lo que nos ha dejado, ¿no? Entrando un poquito en materia, Lalo, platícanos desde tu punto de vista cuál es el contexto y el marco legal en México de precios de transferencia. Si quieres hacer un poco de historia, platícanos sobre el marco legal, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta muy interesante porque en México han existido varios momentos y la obligación
va tomando cada vez diferentes matices y la autoridad pues cada vez ha ido teniendo un mayor nivel de escrutinio en la revisión de este tipo de transacciones. Como tú bien mencionaste, pues hablamos de operaciones entre partes relacionadas que pueden ser no solamente personas morales, sino también personas físicas. Por ejemplo, el dueño de una empresa que sea dueña de un terreno y que ese terreno se lo arriende a la empresa de la cual es el socio principal o un socio, ¿no? Digo que esas operaciones lo tenemos con varios de nuestros clientes y no es que todos, ¿no? Que es muy común, ¿no? Sí, es correcto. El arrendamiento, por ejemplo, es uno de esos tipos de operaciones que son muy recurrentes en México y que sin embargo muchos contribuyentes no están al tanto de esta obligación. Y es obligatorio entonces para todos, ¿no? Efectivamente, es obligatorio. Quizá en ejercicios anteriores el contribuyente podría no hacerlo si no quería y realmente no había realmente una gran consecuencia. Pero a partir de la reforma de 2022, la autoridad fiscal, es decir, el SAT, aclaró muchas dudas que había en este sentido, ¿no? Entonces, creo que la ley en este caso ya es muy explícita, sobre todo en el artículo 76 y en el artículo 179, donde realmente se configura la obligación y ya está más que claro que tanto personas físicas como morales, con operaciones, con partes relacionadas residentes en territorio nacional y partes relacionadas residentes en territorio extranjero, están obligadas. Ok, voy a hacer un paréntesis ahí. Claro. Tuvimos un asunto bastante interesante en años pasados, donde no estaba claro qué es un residente en el extranjero y qué es un residente en nuestro país. Para temas de precios de transferencia, esta definición cobra una principal importancia. Es correcto. Sí. Depende mucho el país con el que se esté llevando a cabo la operación, porque normalmente dentro de los tratados que se firman con cada país o grupo de países, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, México en el TEMEC, o en algún otro tratado específico con algún país, se pueden definir de diferentes maneras, pero en lo general, ¿qué se le considera a un extranjero residente en el país? ¿Qué se le considera un extranjero residente en el país? Yo creo que aquí entramos mucho también en el concepto de establecimiento permanente, claro, que tú mejor que nadie pues conoce, ¿verdad? La relación entre las partes se puede configurar de varias maneras, no solamente a través del capital, sino también puede haber influencia significativa, puede haber control y puede haber administración también, ¿no? Entonces, para efectos mexicanos es importante pues definir todas las dinámicas que hay entre una empresa y otra, independientemente de que no tengan capital común o no cuelguen de una misma holding, por así decirlo. Si hay influencia significativa, si hay control o si hay otro tipo de, por ejemplo, administración, habría que revisar, esto es realmente muy casuístico, pero habría que revisar la situación particular de cada contribuyente para determinar legalmente si se está configurando la figura de partes relacionadas, ¿no? Creo yo que es el tema más importante, porque de ahí partimos si es necesario o no hacer el estudio, ¿no? Exacto. Cuando hablamos de control, hablamos de no solamente si hay un capital de por medio, no solamente esto. Imaginemos una empresa que el 90% de sus ingresos provienen de un solo cliente. ¿Existe o no existe control? Claro, definitivamente sí. Por supuesto. Sí, claro. Entonces, si el 90% de tus ingresos provienen de un solo cliente, ¿a poco no le vas a dar trato preferente? ¿A poco no buscarás darle un precio preferente? Claro que sí. No está prohibido que lo hagas. Lo que no está bien es que le des precios
por abajo del mercado con tal de conservar tu cliente ese 90% de ingreso que muy probablemente en el futuro se convierte en un problema. Bueno, para eso estamos nosotros, para eso están sus consultores y bueno, evidentemente ahí nosotros sí les sugeriríamos, oye, tienes que hacer tu estudio de precios de transferencia porque se configura el control por parte de tu cliente, ¿no? Claro. Sí, en la praxis son partes relacionadas. ¿Seguro? Y muy probablemente a nivel legal también, no, como tú bien comentaste. Seguro que sí, ¿no? Sí. Entonces entendemos que hasta antes del 2022, o sea, hasta 2021, teníamos la obligación, pero muchos decían, que nos tocó incluso con algunos clientes que decían, pues sí, pero no, como no está explícito si soy o no parte relacionada, o si estoy obligado o no por el nivel de ingreso, por el volumen probablemente de la operación que llevé a cabo, entonces mejor no hago el estudio, ¿no? Se querían ahorrar a lo mejor un estudio de hacerlo, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles han sido en tu experiencia? Yo ahorita platico las mías, pero yo quiero que tú nos platiques primero las tuyas, algunas experiencias que hayas vivido por no hacer el estudio, ¿no? Pues una revisión o una auditoría por parte de la autoridad, ¿no? Sí me ha tocado ver sobre todo empresas autoparteras, ¿no? Que son proveedores de grandes empresas de la industria automotriz, ¿no? Que han tenido realmente problemas de no deducibilidad derivado de no cumplir con la obligación de precios de transferencia, ¿no? Sobre todo y también en la industria farmacéutica, esto me ha tocado mucho ver. Hay un procedimiento que le llaman MAP, por sus siglas en inglés, Mutual Agreement Procedure, donde, haz de cuenta, tú puedes tener dos contribuyentes, uno en Alemania y uno en México, ¿no? Alguna vez tuve un caso de un contribuyente en México, una empresa perteneciente al ramo farmacéutico, donde la autoridad de Alemania determinó que el precio que se estaba pagando en México no era un precio de mercado. Entonces aquí entran este tipo de mecanismos internacionales en los cuales, bueno, pues tiene que haber un reajuste al método y en consecuencia, pues esto tiene un impacto tanto financiero como fiscal para el grupo corporativo, porque se recalculan, digamos, los niveles de utilidad que cada empresa debería tener en su respectiva jurisdicción. ¿Y cómo se determina esto? En precios de transferencia hay algo que es muy importante considerar y que lo encontramos en el artículo 179 de la ley, que son los principios de comparabilidad. O sea, el contribuyente está obligado a asimilarse o a compararse, en este caso con empresas que pues estén dentro del mismo ramo y que tengan el mismo nivel de funciones, de activos y riesgos. Y en caso de existir diferencias, que éstas sean fácilmente cuantificables y se pueda implementar y demostrar esto mediante una metodología que a su vez está contenida en el artículo 180 de la ley. No sé si contesté tu pregunta, pero... O sea, no era pregunta, era nomás como que nos platicabas algunas experiencias. Sí. Y sí, o sea, yo recuerdo también que hace muchos años tuvimos un tema de precios de transferencia, de una transacción que se iba a hacer muy grande, donde el adquiriente estaba cuestionando por qué el valor de una materia prima se le estaba pagando a mayor precio a una parte relacionada de la empresa, ¿no? No te acuerdas de la fábrica de leche, ¿no? Sí. Obviamente, el régimen del sector primario tiene beneficios fiscales importantes, ¿no? Entonces, sí había un contingente fiscal donde decías, oye, estás paleando utilidades de tu fábrica de leche a un régimen fiscal preferente vía pago mayor de la materia prima, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que logramos hacer, yo lo recuerdo muy bien, fue justificar por qué se estaba pagando un sobreprecio de esa materia prima y que, pues bueno, realmente el valor de mercado sí lo daba, ¿no? Estábamos dentro de los parámetros del mercado y se logró justificar que, pues bueno, por las características específicas de esta materia prima que daban incluso el diferenciador de mercado del producto, pues era lo que justificaba un
mayor precio. Sobreprecio. Ajá. Entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué hubiera sucedido si nosotros detectamos que sí estaban paleando utilidades? Pues bueno, el riesgo, el contingente fiscal, como se llamaba en aquel momento, era altísimo, ¿no? Claro. Porque, pues bueno, a lo mejor dices, oye, son 60 centavos, sí, por 1 millón de litros por día, pues estamos hablando de mucho dinero que probablemente la autoridad dice, oye, tú estás aprovechándote de la estructura fiscal de la ley para paliar utilidades de un lado a otro con un régimen fiscal preferente. Claro. Eso hablando de operaciones con partes relacionadas dentro del país. Yo creo que este fue uno de los detonantes que dieron el pie a que empezara a haber ciertas reformas. Recordarás por allá 2014, empezó a haber reformas importantes. 2015, después del Panama Papers, empezó a haber como... empezó a estar en boga todo el tema de los lineamientos de la OCDE, sí. Todo el tema del BEPS, donde se buscaba que entre países que tenían regímenes fiscales preferentes existiera un intercambio de información. ¿Para qué? Para evitar que se erosionaran las bases gravables de los países donde efectivamente se estaba generando la riqueza, ¿no? Entonces, sí. Pues bueno, esas han sido también un poco de experiencias que hemos tenido. Claro. A mí una de las cosas que me ha encantado de meternos a precios de transferencia es que, pues bueno, antes de empezar a trabajar con un estudio, pues bueno, tienes que entender cómo funciona el negocio, claro, ¿no? Definitivamente. Entonces, yo conozco algunas de las razones por las cuales es importante y son herramientas importantes de toma de decisiones el estudio de precios. Pero en tu experiencia, platícanos cuáles han sido los otros beneficios que no están solamente para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Digamos, ¿cuáles son los beneficios parafiscales que ofrece un estudio de precios de transferencia a la alta dirección de las empresas? Creo que lo que comentas es de suma importancia porque, bueno, el tema de precios de transferencia, como bien comentaste, parte de una obligación. Pero a mí me han tocado muchos casos y ha sido muy recurrente, ahorita tengo uno justamente, donde con el propósito de dar cumplimiento nos vamos dando cuenta de las eficiencias y las deficiencias al interior de un grupo corporativo, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, ya de cuestiones que recaen más en el aspecto financiero, más que fiscal. Entonces, si bien el estudio de precios de transferencia primordialmente es una herramienta de cumplimiento, también puede ser una herramienta de planeación tanto a nivel fiscal como a nivel financiero. Muchos de nuestros clientes... Hasta estrategia, ¿no? Hasta estratégicamente, sí, a nivel de planeación estratégica. Por ejemplo, nosotros en la firma llevamos un grupo muy grande en Monterrey, que es un fondo de inversión y cuyas partes relacionadas son realmente empresas que todos conocemos en México y que evidentemente no voy a mencionar. Pero incluso esto recae en temas de IMSS, recae en temas de cómo voy a dar de alta a mi trabajador, estoy realmente aprovechando las economías de escala, esta línea de producción es eficiente o no lo es, cómo es mi estructura de costos, ¿no? Cómo realmente el costing es muy importante para eficientar al final del día la utilidad no solamente de una entidad en particular, sino del grupo corporativo en su totalidad, ¿no? Sí, digo, a mí me suena muy lógico porque digo, para elaborar los estudios, primero necesitas tener la información financiera exacta, ¿no? Claro. Lo que se presentó en la declaración anual es una parte. Pero solamente una parte. Solamente una parte. ¿No? Pero esto ayuda a tener orden en las finanzas, ayuda a tener orden en la alta dirección y decir, oye, estoy viendo que a lo mejor una sección de mis clientes puede ser pequeña, grande, mediana, de cualquier tamaño, puede ser que esté teniendo buenos ingresos, pero esté teniendo cero de rentabilidad o incluso pérdidas, ¿no? Entonces, pues yo creo que cualquier director general o estratega económico o de negocios, pues te diría, oye, esta herramienta yo la necesito para saber si aumento mi cantidad y si enfoco mis esfuerzos como empresa hacia ese tipo de clientes
o si cerramos la llave y nos deshacemos de ese grupo de clientes Claro. que no están aportando mucho, ¿no? Sí. Entonces, es importante ver cómo desde la trinchera de precios de transferencia podemos aportar no solamente el cumplimiento de una obligación fiscal, Claro. sino también estamos aportando información de mucha relevancia para la toma de decisiones en la alta dirección de las empresas, ¿no? Yo lo que siempre digo, el estudio de precios de transferencia es una herramienta de optimización. Claro. En muchos sentidos, no solamente en el tema fiscal, sino financiero e incluso redunda en lo legal. O sea, Claro. es una herramienta que realmente te da una óptica muy completa de la empresa. ¿Por qué? Porque el estudio no solamente se basa en información financiera de la empresa o económica externa, sino que también es importante determinar, primero, cuando por ejemplo tenemos un cliente, pues determinar qué es, o sea, en qué sentido. ¿Es una manufacturera? ¿Simplemente es una comercializadora? ¿Qué tipo de manufacturera? ¿Qué tipo de comercializadora? ¿Cuáles son los riesgos inherentes por el tipo de comercializadora o manufacturera que es? Bueno, es una proveedora de servicios. ¿Qué tipo de servicios son? Front office, back office, servicios financieros. Dependiendo de esto y del tipo de operación que estemos analizando, es el tipo de análisis que vamos a hacer. ¿A qué me refiero por tipo de operación? Primeramente, si es un ingreso o es un egreso, si estoy analizando una manufactura, si estoy analizando una distribución, si es una manufactura, por ejemplo, si son actividades de contramanufactura, es decir, de una manufactura por contrato, o la manufacturera tiene actividades completas, ¿no? El personal está dentro de la empresa. ¿Qué tipo de activos tiene? ¿Tiene propiedad intangible? Y ya partiendo de ahí, ya dices, bueno, no solo el método, porque, o sea, tú hace rato mencionaste que también es importante que todos sepan que económicamente hablando, existen varios métodos que incluso la ley te dice, oye, está bien, llegaste a tu precio, a tu precio, está dentro de los límites, sí o no, porque te lo pregunta la ley, te lo pregunta tu declaración anual, y qué método utilizaste, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que depende, como dices, el giro, ir al core de tu negocio, al core business, y decir, oye, pues para empezar, mi negocio no es a lo mejor manufacturar, yo comercializo, aquí ya solamente... Yo el único valor que le adiciono a lo mejor es ponerle la etiqueta, pero eso no sé si se considera o no una manufactura. Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, en precios de transferencia hablamos pocho, ¿no? Y le llamamos un value added distributor, ¿no? Un distribuidor de valor agregado. Ajá. Por ejemplo, esto, nuevamente volviendo al tema de la industria farmacéutica, se da mucho. Que la dueña del ingrediente activo es, por ejemplo, la parte relacionada en Alemania, ¿no? Pfizer, del corporativo, por ejemplo, ¿no? Pfizer, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si estamos probando la importación de pantoprazol, pues la mexicana no es la dueña del ingrediente activo, o sea, simplemente importa y enlista y mete en cajitas. Entonces, este es un claro ejemplo de un distribuidor de valor agregado. Pero no lo podemos caracterizar, así decimos en PT, en precios de transferencia, como una manufacturera, porque realmente lo único que está haciendo es agregar un poco de valor a la comercialización que hace dentro del mercado nacional. Que en este caso es el intangible, que es o sea, porque lo que le mandan probablemente sea un kilo de polvo y eso le sirve para miles o millones de tabletas, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí, el intangible siempre te va a arrojar financieramente, yo lo he visto en muchos casos, siempre te va a arrojar una utilidad residual. Entonces, este tipo de utilidades residuales es muy importante cuantificarlas para justificar, en dado caso, un sobreprecio, por ejemplo, que era lo que tú comentabas en un principio. Finalmente, bueno, la legislación mexicana no contiene todos los aspectos técnicos que tienes que considerar. Claro. Entonces, justamente el artículo 179 de la ley nos permite usar de manera complementaria
las guías de la OCDE en materia de precios de transferencia. Que no es siempre nos hemos basado, ¿no? Exactamente. De hecho, de ahí deriva nuestra legislación y la podemos usar también de manera complementaria. Cuando hay algún aspecto técnico que no está cubierto dentro de la legislación mexicana, la misma legislación mexicana nos permite recurrir a estos ordenamientos de índole internacional, a los cuales se apegan todos los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en otras palabras, OCDE. Ajá. Ok. Oye, voy a retomar tu ejemplo de las tabletas para que también nuestro público se quede con un poquito de más carnita, ¿no? ¿Cómo preparas tu estudio de precios? En este caso, en este ejemplo que pusiste, que una farmacéutica o una empresa que se dedica a distribuir valor agregado importa en este caso, por ejemplo, Alemania, el ingrediente activo de un medicamento específico, pantoprazol. ¿Qué es lo que tú necesitarías primero para poder justificar el pago? O sea, porque la empresa mexicana va a pagarle, en este caso, no sé, por ejemplo, Pfizer, que es la dueña de la patente, ¿cómo justificaría el pago de ese gasto, ¿no? O sea, obviamente pues, su factura, ¿no? Pero para que esa factura tenga un valor y que sepamos que tenemos que saber que está a valor de mercado. Y claro que son partes relacionadas porque pues es lo único que yo fabrico. Y esa empresa, si no me vende a mí, pues yo no puedo fabricar nada. Entonces ejerce un control sobre mi empresa, ¿no? Claro. Al menos en ese producto. Entonces, claro que tengo que tener un estudio de precios para saber que lo que le estoy pagando a esa empresa es un valor de mercado. En ese caso específico, ¿cómo tú evaluarías paso número esa uno, operación, ¿no? Paso número 1, la información financiera no miente. O sea, la información financiera siempre te va a dar los dolores siempre va a arrojar los dolores que tiene una empresa o las cosas positivas que también tiene, ¿no? Como te comentaba, una manera de verlo es cuando una empresa tiene una rentabilidad mayor a otro tipo de empresas dentro del ramo. Es ahí donde te das cuenta que sí o sí existe propiedad intangible, ¿no? Y en este sentido, bueno, viene el paso número 2, que es la búsqueda de comparables con el mismo nivel de activos y de funciones y de riesgos que tiene la entidad bajo análisis, que en precios de transferencia, como les digo, hablamos un poco pocho, le decimos la tested party. Entonces, si tú logras encontrar mediante la metodología y mediante las bases de datos que utilizamos, empresas con un nivel de activos, funciones y riesgos similares a los de la empresa que estás analizando, entonces la aplicación de ajustes razonables va a ser más sencilla. Si no, pues vas a tener que recurrir a los lineamientos de la OCDE, ¿no? Que como menciono, esto es realmente muy casuístico. Realmente te tienes que echar un clavado a ver pues muchos aspectos de la empresa, no solamente a nivel cuantitativo, sino también a nivel cualitativo. Por eso es muy importante una etapa del estudio de precios de transferencia que nosotros le llamamos el levantamiento de funcional. El análisis funcional, con base en el artículo 179 también, no es otra cosa más que documentar los activos, riesgos y funciones de cada una de las partes involucradas en una operación intercompañía. Entonces, no solamente se queda en ver, ok, pues esta manufactura, ok, pues sí manufactura, pero ¿quién es dentro del grupo, quién es la dueña del intangible? ¿Es la empresa que estoy analizando o es su parte relacionada en territorio nacional o en el extranjero? Ok, ya hago uso de publicidad y mercadotecnia. ¿Quién lo paga? ¿Mi corporativo o yo como contribuyente a nivel nacional? ¿O le pago a otra parte relacionada? ¿O le pago a un tercero? ¿Quién asume el gasto? Pudieran parecer preguntas hasta cierto punto redundantes o superfluas, pero son muy, muy importantes para determinar qué contra qué voy a comparar al final del día. Claro. Y ahí es donde viene la agudeza y el feeling
y el arte de un consultor de precios de transferencia. Evidentemente sí, nuestra información de primera mano va a ser la información financiera, y eso ya de entrada nos va a arrojar pues una fotografía incluso un tanto específica, no tanto general, pero para saber así las sutilezas que pueden incidir en el precio de transferencia, tenemos que meternos muy a fondo. Y para mí, algo que es muy muy importante es hacer una visita presencial a la empresa. Eso es lo hemos hecho con varios extremadamente clientes, importante, ¿no? ¿Sí? O sea, ponerte tu casquito o tu cubrebocas y pedir que te asignen un ingeniero que te vaya explicando cuáles son las líneas de producción, qué tipo de personal está involucrado en la manufactura de un producto, cuántos ingenieros hay, cuánta mano de obra hay, qué tipo de mano de obra es, porque eso al final del día te va a dar mucha luz como consultor para determinar la adecuada implementación de una metodología. Ahora, algo que a mí me parece muy importante aclarar es que el precio de transferencia se puede dar en dos vertientes. Una que es el precio como tal, hablamos de unidades de medida, kilos, toneladas, precio por metro cuadrado en el tema de los arrendamientos, una tasa de interés en el tema de un préstamo. Eso por un lado es el precio, y la otra condición bajo análisis es el margen de utilidad. El tipo de margen de utilidad, ¿qué lo va a dictar o qué lo va a determinar? ¿O cómo lo vamos a determinar, más bien dicho, como consultores? Pues por el tipo de operación, como mencioné anteriormente, o sea, es manufactura, comercialización, provisión de servicios, y qué tipo dentro de estas tres grandes categorías, pues qué tipo de manufactura, qué tipo de distribución y qué tipo de servicio. Claro. O sea, no voy a comparar peras con manzanas. Es decir, si estamos comparando, por ejemplo, la provisión de servicios de mercadotecnia, pues estos servicios no van a ser evidentemente comparables con un servicio de tipo financiero, ¿no? Claro, totalmente. O si estoy comparando una distribución de valor agregado, como mencionábamos anteriormente, no va a ser comparable a una actividad de distribución simple. Claro. ¿Por qué? Porque esto finalmente incide en el precio. Y es como un círculo, ¿no? Al final del día lo ves reflejado en un nivel de rentabilidad. Recordemos que por regla financiera, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Y eso es algo que por ley siempre lo vemos en el tema de precios de transferencia. Ahí se puede ver muy tangible, ¿no? Sí, exactamente. Y hablando de tangibles e intangibles, ¿qué nos puedes platicar sobre el tema de la evaluación de los intangibles relacionado con el tema de precios de transferencia? Pues algo que mucha gente no entiende, que el tema de evaluación de propiedad intangible es un tema de precios de transferencia. Totalmente. Ni cómo hacerte a un lado, ¿no? No, eso yo lo sé, pero platícanos a nuestros Pues escuchas. Es que hay varias técnicas valuatorias, ¿no? Incluso hay dentro de la metodología convencional, los métodos que los que nos dedicamos a esto conocemos y que no son comunes, también se pueden aplicar en algún momento dado para determinar y es importante el valor de un intangible. Tenerlo, ¿no? Yo recuerdo que cuando, pues bueno, en mis primeros años de práctica como abogado fiscalista, me topé con algunos abogados que hacían estrategias fiscales en el extranjero. Y pues bueno, obviamente como recién egresado, pues te apantallan, ¿no? Dices, wow, claro, están teniendo operaciones en China, en Shanghai, en Panamá, y dices, bueno, ¿y esos países que tienen de extraño? ¿Por qué se van hasta Panamá? O sea, como me quedé con la espinita y me puse a investigar, y resulta que, pues bueno, que tienen un régimen fiscal preferente donde todos los ingresos que provengan del exterior están exentos de impuestos sobre la renta. Ya entonces, perdón que te interrumpa, pero hay algo que me parece extremadamente importante. Para la ley mexicana, cuando una empresa mexicana lleva a cabo una operación con una entidad en una jurisdicción con menor imposición, es decir, paraísos fiscales, se consideran partes relacionadas. Sí, seguro. Y entonces hay que hacer un estudio, ¿no? Y entonces hay que hacer un estudio. Exacto.
Este abogado hacía sus estrategias muy monas, y pues obviamente sus clientes estaban muy contentos porque tenían su dinero en otro país donde no pagaban impuestos y de ahí sacaban una tarjeta y a gastar, ¿no? Entonces yo me metí a ver eso, empezamos a investigar, abrimos oficinas en Panamá en 2015 pues para investigar todo esto y nos dimos cuenta de que no estaba prohibido. Simplemente había que regularlo y hacer las cosas bien. Exactamente. Ajá. Y bueno, este abogado lo que hacía era que te decía, bueno, tú ya prestas un servicio o vendes un producto, tienes una marca pero no la tienes registrada. Regístrala en este país y bueno, vía pago de regalías, ya no. Entonces tú acá pagabas tus regalías y allá pues facturabas, pero no pagabas impuesto sobre la renta por ese ingreso, ¿no? Esa era su estrategia. Sin embargo, lo que empezamos a notar era que efectivamente pues no tenían un estudio de precio de transferencia. Claro, lo cual es un requisito. Ajá. Porque pues ¿cuánto le pago? Porque el primer problema era que el contador o la contadora te decía, ¿y de cómo va a ser? ¿Cuánto se le va a pagar a la empresa que tiene, a la sociedad que es propietaria de la marca, de ese intangible, ¿no? Claro. Entonces cuando ya venían contigo y es, oye Lalo, hazme mi evaluación de mi intangible por favor para que pueda saber cuánto cuesta mi marca y cuánto puedo pagar de renta, ¿no? Claro. Nuevamente digo, estas estrategias llegaron a funcionar, no es que estén mal, simplemente están muy reguladas ya, ¿no? Te dicen, puedes pagar tanto y es deducible hasta cierto nivel. Y si te vas a echar la bronca, pues hay que saber documentarlo adecuadamente, ¿verdad? Totalmente. Darle el nivel de blindaje adecuado. Que requiere, ¿no? Que requiere, claro. Ajá. Entonces, creo que es importante tener la evaluación de un intangible y no solamente de una marca. La marca es como que una de los miles de intangibles que hay, pero puede ser cualquier propiedad intelectual, puede ser un modelo de utilidad, una patente, tal cual. Un modelo financiero que tú hayas desarrollado, una fórmula. Entonces, todos estos intangibles tienen que tener su justa retribución. Exactamente. Por justa, hablo de que hagan su estudio, busquen a Lalo, busquen a Esancia, y con mucho gusto les hacemos su estudio para valorar el intangible. Sí. Ahora, Lalo, vamos a pasar a otro tema, del cual yo sé que tú formaste parte de este equipo que asesoró incluso al SAT a niveles de grandes contribuyentes, a niveles generales. ¿Qué nos puedes platicar sobre los acuerdos anticipados de precios de transferencia? ¿Qué son? Para empezar a platicarles a todo nuestro auditorio, ¿qué es lo que son los acuerdos anticipados? Bueno, esto es algo que afortunado o desafortunadamente ya no está en vigor actualmente, pero cuando estuvo en vigor, ¿por qué tipo de contribuyentes eran utilizados? Por la industria maquiladora y por aquellos contribuyentes que tenían problemas de capitalización delgada, es decir, el 3-a-1. Principalmente lo utilizó o ha sido utilizado por la industria maquiladora. Esto no es más que pactar con la autoridad fiscal un nivel de rentabilidad a priori. Es decir, tú como contribuyente comprometerte a cierto número de años, que puede ir de 3 a 5, a tener determinada rentabilidad durante ese periodo al que tú te comprometes. Se mete un escrito, tienes que comprobar mediante la metodología de ley que realmente pues estás, que es razonable conforme a tus funciones, activos y riesgos, ¿no? ¿Y tú por qué crees que lo hayan eliminado o quitado de la ley? Porque bueno, anteriormente tenemos que recordar que habían este tipo de contribuyentes tributaban bajo tres formas. Una que era un estudio de precios de transferencia como tal, otra que es el Safe Harbor y la otra que es el APA, por sus siglas en inglés Advanced Pricing Agreement. Lo que pasa es de que bajo la óptica de la autoridad, pues es más rentable que un contribuyente tribute bajo una estructura de Safe Harbor, ¿no? El famoso 6.5 o 6.9 del valor de los activos o
el 6.5 del valor de los costos y gastos del contribuyente que tiene una operación con su parte relacionada en el extranjero. En este caso, la gran mayoría con Estados Unidos, ¿no? Ok. Y por acuerdos también que hay con el IRS de Estados Unidos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues este capítulo sí se nos hace un poquito más largo de lo habitual. Lalo, te agradezco infinitamente que hayas venido a platicarnos un poco de tu experiencia. Al contrario. Un poco de este tema que a mí la verdad me apasiona, me gusta mucho porque, pues, no, o sea, como comentamos, no solamente es una herramienta de cumplimiento, sino también es una herramienta importantísima para toma de decisiones para todos los directores de las empresas, estrategas de negocios y demás, y que, bueno, gran parte de nuestra audiencia es este perfil, ¿no? Es gente interesada en que sus empresas funcionen. Vamos a dejar anclado en el primer comentario, tanto de YouTube como de Spotify, los datos de contacto de aquí de Eduardo, para que por favor cualquier duda que tengan, cualquier consulta, por favor no duden en contactarlo directamente, o a través de nuestra firma sin problema los podemos dirigir. Muchas veces encontramos asesores fiscales que te dicen, mejor deshaz tu parte relacionada, pon una intermediaria, y pues bueno, se desvirtúa mucho el negocio, claro, y se pierde el fondo de lo que realmente es tu empresa, y pierdes mucho por ahorrarte unos cuantos pesos, ¿no? Por ahorrarte un estudio que realmente el estudio no hay que tenerle miedo, no son caros los estudios, pero sí es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Definitivamente. Y recordar que bajo la legislación mexicana pues son sobre una base anual, ¿no? Correcto, correcto. Pues bueno, estamos en el mes de enero de este 2025. Es un buen momento para hablar de este tema porque en los próximos 4 o 5 meses todos los contadores, antes de presentar sus anuales, van a empezar, oye, ¿ya tienes tu estudio de precios? Si no lo tienen, si no tienen quien les haga un estudio, aquí está el licenciado Eduardo, aquí está Esancia, para apoyarlos en buscar cualquier respuesta a sus necesidades en tema de precios de transferencia. Eso es todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho el contenido de este capítulo. Estamos estrenando aquí instalaciones. Vamos a tener cosas muy novedosas este 2025. Esperamos, ¿no?, que nos sigan en redes sociales, denle seguir en Spotify, en YouTube. Y agradecemos también el compromiso y la entrega del equipo de Dimensión 8 en la producción de este podcast. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.